Muy buenas tardes, jóvenes de Iglesia Familia de Ser Candelaria, en Cartagena, Luruaco y próximamente en San Antonio. Señor me los bendiga grandemente. Hoy les traigo un mensaje, pero antes vamos a estar orando para ponerlo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por escoger a cada uno de los que estamos aquí para escuchar tu palabra, Señor, para ser edificado, porque sé que cada vez que tú nos envías una palabra es porque la necesitamos, Señor, y nos va a servir para bien, Señor. Si nos corriges, Padre, como dice tu palabra, es porque nos amas, porque tú al Hijo que amas, Señor, corrige, Señor. Entonces, toma el control de los corazones, mi Rey, que no seamos, Padre, oidores olvidadizos, Señor, sino oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra se encuentra en el libro de Juan 10, 27 al 28. Nos estamos viendo bajo el tema reconociendo la voz de Jesús. Y el título, ¿qué voz estás oyendo? Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estuve visitando un pueblo y hubo algo que me causó mucha curiosidad. Y ese algo era que allá la mayoría tienen sus animales, lo que es pollo, cerdos, pero no es como en la ciudad. En la ciudad el que tiene los animales así, los tiene recogidos en su patio. Allá los tienen sueltos. Allá están en la calle. Y hay un momento donde los dueños llaman a sus animales. Pero algo que me causa más curiosidad es que todos los llaman igualitos. Pero tienen algo que los diferencia. ¿Y qué es? La voz de cada uno, el timbre de voz, el tono. Y cuando el dueño llama a sus animales, pueden haber, poniendo una comparación, miles de animales. Pero si los animales de él son 50, solamente vienen 50. Pueden estar muy lejos y pueden estar reunidos con 5 más, pero si escuchan la voz de su dueño, si son 3 de él, esos 3 vienen donde él. ¿Por qué? Porque escuchan la voz de su dueño y la reconocen. Reconocen la voz de su dueño. Entonces yo hoy te traigo 3 condiciones que identifican al que ha reconocido la voz de Jesús. Una de esas condiciones es ser ovejas. Es muy importante, miren, una de las condiciones, eso te identifica a ti, esa condición te identifica. ¿Por qué? Porque tú, como dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Cuando tú oyes la voz del Señor, te conviertes en una oveja. Eso a mí me da a entender que si tú hoy estás escuchando la voz del Señor, ¿y cuál es esa voz, joven, que me está escuchando? La palabra de Dios. Si tú hoy estás escuchando la palabra de Dios, que es la voz de Jesús, si la estamos escuchando, eso quiere decir que tú haces parte de las ovejas. Pero también entiendo que hay 2 tipos de ovejas. ¿Cuál es? La obediente y la desobediente. Ahí está la oveja obediente que cuando escucha la voz de su pastor, ¿qué hace? Cumple o sigue o cumple el mandato de lo que le está diciéndole su pastor. Si de pronto está perdida y su pastor la está llamando, ella, como le conoce el tono de su voz, ella busca la voz de su pastor. Trata de buscar, de llegar donde está el pastor. Pero también está la oveja desobediente.
Esa es aquella que le están, el pastor llamándole, le está hablándole y hace caso omiso a lo que el pastor le está diciendo, al timbre de voz de su pastor. Entonces, joven, hoy tú que me estás escuchando, no sé con cuál de estas dos tipos de ovejas te identificas, si con la obediente o con la desobediente. Pero para tú saber si estás siendo una oveja obediente o desobediente, analízate y mira si tú estás haciendo conforme tu pastor te está diciendo. Ahí tú te das cuenta si estás siendo esa oveja desobediente o obediente, si te estás convirtiendo en esa oveja. Porque créanme que tú puedes ser muy oveja, ¿sí? En el campo puede haber muchas ovejas, pero si tú en realidad conoces la voz de tu pastor, tú la escuchas y lo sigues. Pero si hay una voz de un pastor que está llamando y ese no es tu pastor, tú no vas a seguir esa voz. Entonces, hoy el Señor quiere también llegar a tu vida y ser ese pastor y convertirte en esa oveja de Él. Y créeme que si tú estás escuchando hoy la palabra del Señor, porque el Señor te está haciendo un llamado, el Señor te está llamando a que te conviertas en esa oveja de Él. El Señor quiere convertirse en tu pastor. El Señor quiere convertirse en eso que te guarda, en eso que te está guiando para que no caigas en el camino que no debes de caer, para que sigas adelante. Pero para eso debes convertirte en una oveja. Segunda condición es ser reconocido por Jesús, como dice la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Es muy importante que el Señor nos conozca. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando el Señor a ti te conoce, el enemigo, aunque te quiera tumbar, el Señor te da la fuerza para que no lo haga. El Señor te ayuda. El Señor no permite, porque dice, este es mi hijo, este es mi siervo, esta es mi oveja, y yo no voy a permitir que nada ni nadie lo derribe. Pero eso es cuando tú te conviertes en oveja del Señor. El Señor te identifica. El Señor, como dice la misma palabra, que si hay una oveja, si hay 100 ovejas y hay una que se descarrila, el Señor, ¿qué hace? Va por esa oveja. El pastor, ¿qué hace? Va por esa oveja. Lo mismo quiere hacer el Señor contigo. Está haciendo el Señor hoy contigo. Quiere tomarte en sus brazos. Quiere cuidarte. Quiere reconocerte como su oveja, como su hijo. Joven que me está escuchando. Y no dejes pasar esta oportunidad, porque tú no sabes qué va a pasar mañana o ahorita que salgas del servicio. Entonces es muy importante que tú hoy aceptes que el Señor te reconozca como su oveja. Y vas a tener muchos beneficios cuando el Señor te reconoce como su oveja. Entonces es importante. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea, el Señor te conoce. Porque si tú hoy estás escuchando la palabra de Dios, porque el Señor te conoce. El Señor te conoce y tiene un plan contigo. El Señor te conoce y quiere hacer grandes cosas contigo. Pero debes de permitir que Él sea tu pastor. Debes de ser esa oveja obediente. Debes de ser esa oveja que cuando escucha la voz de su pastor, aunque si la está escuchando en el norte y ve que en el norte hay lobos, pero la estoy escuchando allá, yo voy porque es que allá está mi pastor y sé que Él me va a cuidar, sé que me va a guardar. Pero cuando reconocemos la voz de nuestro pastor, cuando reconocemos y dejamos que Jesús sea nuestro pastor, pero créeme que si vamos a estar escuchando voces desconocidas o vamos a estar haciéndole caso a otras voces, no nos va a poder guardar el Señor. El Señor no nos va a poder guardar. Entonces hoy el Señor te está invitándote, quizás esa oveja, para que Él te pueda reconocer. Y nada ni nadie pueda derribarte. Créeme, sí, como jóvenes tenemos problemas, vamos a tener problemas, pero sabiendo que tenemos un pastor que nos está guiando, un pastor que nos está guardando a pesar de los problemas.
Un pastor que nos está, si caemos, nos ayuda a levantar y a seguir. Pero cuando dejamos que Él sea ese pastor. Si nos descarrilamos, un pastor que nos va a buscar y nos trae, nos limpia y otra vez sigue aquí con las demás ovejas. Pero cuando dejamos que Él sea nuestro pastor. Le traigo la tercera condición que identifica al que ha reconocido la voz de Jesús. Y es seguirlo. Cuando tú te conviertes en oveja, Él te reconoce Jesús, tú debes de seguirlo. Tú debes de seguirlo, como dice la misma palabra, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es importante que si tú estás escuchando hoy la voz de tu pastor, lo sigas. Es importante porque a pesar, como le estaba diciendo, a pesar de los problemas, nosotros debemos de seguir la voz de nuestro pastor. No rendirnos. Si de pronto tú hoy estás apartado y el Señor te está hablándote, pero tú de pronto tienes miedo de decir, ¿será que si yo vuelvo a los caminos de Dios me irán a criticar? No. Usted tenga pendiente de que usted va a reconciliarse con su pastor, de que su pastor lo está llamando. Oiga a Jesús y sígalo. Porque sé que eres esa oveja, eres esa oveja. Y el Señor te ha escogido. Pero debes de seguir a tu pastor, debes de seguirlo. Dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro pastor, el Señor Jesús nos da vida eterna. Dice la palabra que el pastor da la vida por sus ovejas. Ya el Señor dio la vida por ti y por mí, joven que me está escuchando. Entonces es importante que tú sigas a Jesús. ¿Para qué? Para recibir esa vida eterna. Para recibir de esos beneficios cuando tú recibas a ese pastor. Cuando todas las ovejas van en camino, así como el pastor las va guiando, cualquier animal que venga contra ellos, cualquier enemigo que venga contra ti, tiene que primero luchar con el pastor. Tiene que primero luchar con Jesús. Y créanme que nada ni nadie en esta tierra, ni fuera de esta tierra, puede con Jesús. Porque Él es el omnipotente, el que todo lo puede. Quiere decir que tu problema, quiere decir que si tú quieres estudiar, quiere decir que si tú tienes proyectos en tu vida y son conformes a la voluntad de Jesús, nada ni nadie nos podrá derribar. Nada ni nadie nos podrá desbaratar. Pero créeme, cuando aceptamos a Jesús como nuestro pastor. Cuando el Señor nos dice, este es mi hijo. Cuando seguimos a Jesús, cuando Él nos dice, este es mi hijo, lo reconozco, y tú y yo seguimos a Jesús, nada ni nadie nos podrá hacer frente. Nada ni nadie. Y les digo porque yo he visto muchas veces la mano del Señor. Muchas veces, y yo he visto que nada ni nadie, aunque a otras personas, por la situación que yo he estado pasando, a otras personas no han pasado muchas cosas y yo he pasado porque sé que estoy con Cristo Jesús y Él es quien pelea por mí. Él es quien está delante de mí. Él es quien pone la gracia sobre mí, sobre así igualito lo puede hacer contigo, joven que me está escuchando. Poner la gracia sobre ti, que nadie te haga frente. Pero eso es cuando aceptamos y decidimos seguir a Jesús, seguir la voz de nuestro pastor, seguir la voz que aunque no nos parezca debemos de seguirlo, porque sabemos que al final tenemos recompensa y es la recompensa de Jesús. De pronto tú hoy estás viendo un camino diferente, un camino que hoy te parece bien, porque como dice la misma palabra, que hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, pero al final son caminos de muerte y de perdición. Y tú estarás mirando ese camino que al principio te está pareciendo bien, sí, pero créeme que si no va conforme las cosas del Señor, al final vas a tener muerte y perdición.
Pero al contrario, si tú escuchas la voz de tu pastor, si tú sigues a tu pastor, al final vas a tener una recompensa excelente. Porque estás haciendo conforme tu pastor te está diciendo. Porque te estás dejando guiar por tu pastor. Miren, hay dos caminos. Está el angosto y el estrecho. ¿Sabes por qué el estrecho? Porque cuando tú en el estrecho, sí, en el ancho, está el ancho y el angosto. Perdón, está el ancho y el angosto. Tú en el ancho tú puedes entrar con cada uno de tus pecados, con cada uno de tus pecados, no sé cuál sea, pero tú puedes entrar ahí en esa puerta ancha. Pero, ¿sabes? En la angosta, el Señor te va formándote a alguien diferente. En la angosta, si tú traías un pecado, el Señor te lo va quitando. El Señor te va diciendo, esto no puede ir contigo porque esto te hace daño. Y ahí es donde el Señor te va formando. Por eso nos parece duro al principio, por eso a veces nos parece duro, pero sabes, no es duro, es el Señor que te está haciendo a alguien diferente. Es el Señor que te está haciendo un joven de bien. Eso es lo que quiere hacer nuestro pastor Jesús con nosotros. Formando jóvenes de bien, jóvenes ejemplar que digan yo voy a buscar el Dios o voy a seguir el pastor que está siguiendo el hermano Jonathan, la hermana Eliana, la pastora Lady, porque es que yo estoy viendo un resultado bueno de ese pastor. Entonces, joven, yo hoy te invito a que escuches la voz de tu pastor, te vuelva una oveja, que él te reconozca como su hijo y lo sigas. A pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, lo sigas. Y no te rindas. Porque sé que si lo sigues a él y haces lo que él te dice, al principio, aunque te parezca duro, al final va a tener una recompensa excelente. Entonces hoy te invito a que sigas a ese pastor. Que sigas, que nada ni nadie te detenga a seguirlo. Que ningún problema, que ninguna circunstancia te detenga a seguir a tu pastor. Aunque muchas personas te digan, estás muy joven para ser cristiano, para seguir a Jesús, tú tienes que decirlo, Él murió por mí y yo sé que con este pastor estoy más que seguro. Es lo único que me brinda seguridad. Señor, te invito ahí donde tú estás, que inclines tu rostro, vamos a estar orando, dándole gracias al Señor por esta palabra. Señor, te damos gracias, mi Rey, por esta palabra, Padre. Gracias, Señor, porque nos hablaste. Gracias, Padre, por convertirte, Señor, en nuestro pastor, Señor. Gracias, mi Rey, por cada día guiarnos, mi Rey. Y ayúdanos, Padre, a dejarnos guiar cada vez más. A dejarnos guiar por ti, Señor. A que tú, Señor, a reconocer, Padre, de que tú eres nuestro pastor, Señor, y que contigo estamos más que seguros, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga.